Televisora del Sur. El siguiente es un programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje tipo A, salud A, sexo no aplica, violencia B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. El siguiente espacio es un programa de producción independiente. Televisora del Sur no se hace solidaria ni responsable con los conceptos emitidos en dicho programa de opinión, los cuales son de la exclusiva responsabilidad de las personas que los expresan. Toda la información está en Mañanas de Radio. Oyentes, bienvenidos a este espacio. El gusto de saludarles esta mañana fría aquí en Montevideo, Uruguay. Ustedes saben que los lunes tenemos habitualmente la comunicación con Jane Petras en Estados Unidos. Bien, vamos a darle la bienvenida a Petras a partir de este momento. Petras, ¿cómo te va? Estamos muy bien, aquí estamos todavía en verano con una buena temperatura, 24 grados, algo nuboso pero con sol en la espera. Muy bien, nosotros te devolvemos una temperatura desde Montevideo y con un gran saludo, bastante más baja, yo que sé, 10 o 12 grados nada más, pero bueno, en el horizonte tenemos la primavera. Pero comenzando con la temática de hoy, Petras, no podemos menos que hablar del incendio en la refinería de Venezuela. Hace poco tiempo atraparon un norteamericano, allí entrado a Venezuela sin visa, que tenía entradas anteriores a Irak y Afganistán y a Colombia. No es que uno quiera creer que fue un atentado, un accidente, pero es un elemento perturbador que ocurre a un mes y pico de las elecciones en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que el incendio es un acto de sabotaje. Uh-huh. No tengo muchas dudas porque hay muchos antecedentes para entender este incendio. Por ejemplo, históricamente en lugares, países y situaciones similares, Washington han hecho una acción similar de lo que pasó en Venezuela. Por ejemplo, en Cuba, en los años después de la revolución, particularmente en el año 1960, incendiaron una gran tienda comercial y después acusaron al gobierno de autoatentado. Después tenían otro atentado en las plantaciones de azúcar, después una refinería, etcétera. En Chile, después de la elección de Allende, tenían un atentado contra el agregado militar. En Jamaica, con el gobierno de Michael Manley, un candidato demócrata
socialista, también incidentes de violencia, y siempre culpan algo desconocido o culpan el mismo gobierno. En caso de Venezuela algo similar pasa. Todos los medios de comunicación de burguesas empiezan de enseguida, sin ninguna prueba, sin ninguna investigación, a acusar el gobierno de mal manejo. ¿Cómo saben que era mal manejo? ¿Cómo saben que el escape de gas era producto de la negligencia de los gerentes y de los trabajadores? ¿Cómo saben? Hacen acusaciones enseguida, y eso me parece un plan de encubierto de lo que pasó. De hacer acusaciones sin ninguna prueba me parece algo muy sospechoso. Primero, perjudicar la economía. Segundo, fomentar un ambiente de violencia. Tercera, culpar el mismo gobierno. Cadena de eventos me parece algo algo muy bien preparado. Para mí el 8-25-12, el atentado del 25 de agosto en Venezuela, es algo similar del 9-11 en Estados Unidos. Es un lanzamiento de una campaña terrorista para fomentar mayor conflicto. Y debo decir una cosa más. La respuesta del ministro de Energía y Petróleo, el señor Ramírez, es muy débil y muy peligroso. Él dice que está frente a un problema de escape de gas y no hay ninguna medida de emergencia, no hay estado de alerta, no hay ninguna declaración de emergencia para imponer por la fuerza el gobierno, la gobernabilidad, mostrar. Perdón, nos agarraron en el aire. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar con el coordinador del partido Podemos, el coordinador general de aquí del municipio, pero sumergiéndonos en acontecimientos pues locales, muy particularmente nacionales, con el asunto de la explosión de la refinería más grande del mundo, Amuay. Estas declaraciones del señor James Petras, quisimos abrir el programa con esa entrevista radial que le hicieran al señor Petras por lo escandaloso, trascendental. Fíjense que en algún momento de la entrevista hablaba de que esto era un 11 de septiembre comparable con aquella carrera maquiavélica, ¿estás conmigo o estás contra mí?, que decía Bush en el momento en que salió en su cacería de brujas a perseguir terroristas imaginarios alrededor del mundo. Y todo se sabe ya que fue un trabajo interno, el derrumbe de las Torres Gemelas, con el fin de apropiarse del opio de Afganistán, de controlar la zona de Oriente Medio, el norte de África con todas estas primaveras, el derrumbe de la economía mundial, cómo ha afectado a Europa, particularmente con una mega derrumbe de la economía que se avecina, que todos los expertos economistas o expertos en finanzas nos han advertido de que el verdadero hecatombe económico viene en camino. Y esto se dice que es para instaurar definitivamente lo que ellos llaman el nuevo orden mundial. Es una expresión que usamos aquí a diario y no nos cansaremos, pero que a pesar de estos 3-4 años que la hemos estado utilizando por la investigación, por lo menos ya vemos que por fin hace eco y se está escuchando en diversas partes del mundo con mayor frecuencia el concepto del nuevo orden mundial, expoliador, con el coordinador. Vamos a hablar muy particularmente de esta situación de Amuay, partiendo de la premisa de la entrevista del señor James Petras. Rápidamente los titulares más importantes acerca de esto, del incidente de Amuay. Bomberos continuarán en Amuay hasta que se evalúen los daños. Esto lo dice el diario El Nacional. Tragedia en Amuay calienta el panorama político electoral, el periodiquito hace 14 horas. Amuay, que continúe el show, esto es
como burlándose cuando el presidente Chávez dijo, el show debe continuar, o sea, el asunto, la lucha, pero se utilizó como un factor de dialéctica para manipularlo y hacer sentir que el presidente pues le importa un comino y esto es simplemente un show. O sea, usted tiene que tener 3 deditos de frente para saber la diferencia, ¿no? Digo, aquí hay una información, dice Amuay revela fallas que pudieron presentarse, investigación sobre Amuay puede tardar 2 meses. 2 meses se da la conspiración Illuminati, Bilderberg, que está planificada, eso lo dice Petras. Indican que retrasos de paradas no se relacionan con el incidente, MP continúa, tal. Lo cierto es que bienvenidas y bienvenidos, por ahí el amigo J nos encontramos en el camino y está atento al programa. Omar, bienvenido, hermano. Sabes que siempre queriendo reflexionar sobre los acontecimientos mundiales, las noticias, las geopolíticas, que se nos está redibujando la realidad mundial, y que yo, como recuerdas en la entrevista en la Plaza Bolívar cuando el presidente se inscribió, no sé si notaste que hubo una insistencia, una perspicacia de mi parte en insistir que esta es la lucha definitiva entre el socialismo y el capitalismo. Lo comprenda quien lo comprenda bien, y me he atrevido a decir que es la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Bienvenido. Así es, bueno, muchas gracias Rubén Oliveira, gracias nuevamente por permitirme estar en tu programa y bueno, comunicarme con todos los usuarios de este espacio tan importante y de los anaquenses. Bueno, situaciones han ocurrido en los últimos días, ¿no? Y el mundo está bastante convulsionado y vemos cómo políticos, digamos que intelectuales se han pronunciado sobre el tema de Amuay en Venezuela, porque no es un tema que incumbe solamente a los venezolanos. Que no incumbe solo a los venezolanos. Correcto, no incumbe solamente a los venezolanos, sino que es un tema que tiene características internacionales, sobre todo porque estamos hablando de la refinería más grande del mundo, ¿no? Es el centro de refinación más grande que tiene este planeta y la complejidad que implica pues una refinería de este tipo y la importancia que tiene desde el punto de vista energético, desde el punto de vista inclusive la seguridad, no solamente de nuestro país, sino la seguridad a nivel internacional. El tema energético, el tema petrolero es un tema que está globalizado y nosotros no podemos ver esto como un asunto solamente local, solamente de los venezolanos, sino que bueno, ha llamado la atención de la comunidad internacional, para bien o para mal, ¿no? Porque muchos han disparado sus fusiles en contra del gobierno bolivariano, otros se han solidarizado sobre los resultados de esta tragedia, porque es una tragedia nacional. El presidente decretó 3 días de luto y ordenó de manera responsable una profunda investigación. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros debemos destacar. Esta mañana hicimos una rueda de prensa en la sede del Partido Podemos, en la calle 17 de diciembre, y bueno, fijamos una posición, ¿no?, de respaldo, en primer lugar, bueno, de solidarizarnos con las víctimas, que es lo más importante, las víctimas, los afectados, y por supuesto solidarizarnos con PDVSA y con el Estado revolucionario que ha actuado de manera responsable en este problema, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Lo que está ocurriendo, que nosotros vemos con mucha preocupación, es cómo la oposición venezolana, estos sectores de oposición, han pretendido sacar provecho político pues, de una tragedia como esta. Y como dice John Petra, ¿no?, que estuvimos allí escuchando esa entrevista que le hacían por Radio Centenario en Uruguay, Montevideo específicamente, donde él afirmaba que parecía sospechoso de que la mayoría de los medios de comunicación privados, comprometidos con la derecha por supuesto, y los factores políticos de oposición a nuestro gobierno, han dicho de manera deliberada, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de elementos de convicción de que esta explosión fue a causa de la falta de mantenimiento, por la falta de inversión o por el abandono que la empresa PDVSA había sometido estas instalaciones, de tal manera que es muy preocupante y sospechoso, porque no se puede emitir un pronunciamiento tan delicado y tan serio sobre una situación tan compleja como la que nosotros hemos vivido. Como bien lo decía James Petras, que decía que de dónde sacan... ¿De dónde sacan eso? ¿Cuáles son las pruebas? Claro. Claro. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo más lógico es esperar las investigaciones. Sin embargo, yo creo que, bueno, tenemos que también manejar ciertas y determinadas hipótesis, ¿no? Que eso es válido. Nosotros podemos acá, sin ánimo de especular, manejar en el contexto de la situación política que estamos viviendo. Estamos hablando que faltan, ¿cuánto? 38 días para las elecciones del 7 de octubre, en plena campaña electoral. Tú lo decías al comienzo del programa. Estas elecciones representan, digamos que, el elemento definitorio entre un sistema, ¿ves?, el sistema capitalista, el sistema neoliberal, que está haciendo destrozos, que está devastando las economías del mundo,
ha empobrecido a los pueblos de nuestro planeta. ¿No? Nosotros somos expertos, yo siempre lo he dicho, somos expertos en haber recibido esas políticas neoliberales cuando durante los años 80 y los años 90, inclusive en el último quinquenio de la Cuarta República, las medidas económicas que se aplicaron fueron productos de las que aplicaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Una pobreza general de 60%, una pobreza extrema del 20%. Que se incendió a partir del Caracazo. Así es. Claro. Y continuó. Y ellos no para... Ahora es que está pasando en Europa. Así es. No, ellos, a pesar del Caracazo, no detuvieron la aplicación de esas medidas, sino que las aumentaron. Bueno, fíjate tú que en el gobierno de Caldera, en el año 96, la inflación llegó a más del 105%, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es el modelo entre el modelo, ese es el modelo que ellos defienden y el modelo que, bueno, plantea la revolución bolivariana, plantea el comandante presidente Hugo Chávez, planteamos los revolucionarios y los socialistas, que es el modelo socialista, el modelo para salvar el planeta, ¿no? El modelo de la inclusión, de la solidaridad. ¿No? Y esto no es retórica, porque parece que uno habla de estos temas. Entonces la gente comienza, bueno, pero es que eso es un cliché, no, sí, se trata de un cliché. Yo siempre lo aclaro también, yo siempre eso hay que aclararlo. Dicen que uno es un comunistoide trasnochado, que son ideas trasnochadas, que la realidad es otra y que hay que ajustarse al nuevo orden mundial de la economía y de la competencia y todo eso. Pero nosotros vivimos eso, ¿sabes? Claro, ¿Tú recuerdas que somos también producto, claro, somos producto de eso. Claro que sí. Paso. Fíjate tú que el sistema neoliberal plantea la despolitización de la sociedad, es decir, que el fin de las ideologías. ¿No? El fin de las ideologías, porque se supone que aquí es el discurso de Capriles. Yo escuché ayer, por cierto, estaba en Upata, el candidato de la burguesía. Nada de ideología. Sí. No, él habló como 15 o 20 minutos en un discurso, ¿no? Andrés Velázquez, que es el candidato de la oposición en el Estado. El que renunció para darle la presidencia a Caldera. Bueno, hace una presentación del candidato de la burguesía y él hace un discurso. Yo me quedo escuchando el discurso. Mira, no duró 15 minutos o 20 minutos lo que dijo. Y yo dije, voy a sentarme aquí a hacer un examen, un humilde análisis. Exacto. ¿Qué dice de nuevo? No, nada. O sea, las palabras que utiliza son siempre las mismas. Nuestra Venezuela. Nuestra Venezuela, además, un yoísmo impresionante. Yo quiero que Venezuela, yo quiero, como que un muchachito malcriado, yo quiero, ¿no? Sí. Entonces uno ve esas cosas y es que es algo que no puede evitarlo en su discurso. No puede evitarlo, no puede. Entonces de repente viene una muchacha, yo quiero que tú, yo quiero. Sí, no, eres tú conmigo, sí, tú, ¿verdad, señora? ¿Qué tal? Así es, nuestra Venezuela. Entonces hay un mensaje ahí que es válido dentro de lo escueto que pueda hacer, es válido, ese es su discurso. Hablábamos dentro de la forma puede ser válido, pero en el fondo no refleja ningún tipo de contenido, es lo que te quiero decir, ningún tipo de contenido político, ideológico, porque ¿quién puede pretender separar la política de la ideología? Que tú ibas a decir que él dice que aquí no hay que hablar de ideología. No, aquí no hay que hablar de ideología, aquí no hay que hablar de la política, pretenden separar la ideología de la política. ¿Y qué es la ideología? Y que, bueno, la ideología es el dogma, es la doctrina, ¿ve? Es el fundamento filosófico de cómo uno expresa, ¿no? En base a las ideas, bueno, un proyecto político. Y contiene los principios de otro mundo es posible, ¿no? Eso es correcto. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo en el tema de las ideologías. El proyecto revolucionario tiene profundas raíces bolivarianas, ¿ve? Porque así está enmarcado en nuestra Constitución. Los ideales de Bolívar están recogidos en la Constitución de 1999. ¿Ve? Es profundamente bolivariana. ¿Por qué socialista? Porque nosotros planteamos la necesidad imperiosa de, bueno, ir por el rumbo de la izquierda, ¿no? El rumbo de lo que significa, bueno, construir una patria socialista, una patria de solidaridad, de inclusión, etcétera. Pero bueno, el punto es el siguiente, ¿no? Volviendo a lo que estamos conversando sobre el tema de Amuay. Ellos pretenden despolitizar a la sociedad. Y comienzan entonces a utilizar, bueno, algunos elementos donde acusan al Estado venezolano, al gobierno y a PDVSA de que esa tragedia es culpa de Ramírez, es culpa de Chávez, porque ahí no hubo mantenimiento sin ningún tipo de prueba. Entonces, ese tipo de especulaciones es sospechoso, como dice Petra. No puede ser que sin prueba comiencen a disparar de manera tan burda al gobierno bolivariano. Mira, aquí se está haciendo una investigación seria, el presidente ha dicho que caiga quien caiga, aquí se tiene que establecer responsabilidades y las decisiones se tomarán en función de las investigaciones que se están realizando. Ahora, lo que comentaron inclusive antes de comenzar el programa, Rubén, hay una serie de hipótesis que uno pudiera manejar. Estamos en plena campaña electoral, faltan 38 días para las elecciones del 7 de octubre. Es la definición de dos modelos de país, como lo plantea el objetivo número 1 del programa de gobierno del candidato de la patria. El número 1 es, bueno, preservar el bien más preciado que hemos logrado hasta ahora, como lo es la independencia, la soberanía. Porque si no tenemos independencia, no tenemos soberanía,
todos los demás no los hubiésemos podido alcanzar. Nosotros tenemos patria, tenemos todos los beneficios que no es el caso mencionarlos ahora porque no nos da tiempo, pero todos esos beneficios que tenemos gracias a la revolución es gracias precisamente a que recuperamos la independencia nacional. Somos un país independiente, tenemos un gobierno autónomo, independiente, que, bueno, tiene como principal, dentro de sus principios estratégicos, la soberanía nacional. Eso es inquebrantable, eso es innegociable, eso no se puede tocar. Entonces, esos son los principios que rescata la revolución bolivariana. Esto nos lleva a los 5 grandes objetivos históricos: claro, así independencia, soberanía, salvar al planeta, que lo ridiculizaron también, que qué ridículo el Chávez pretendiendo salvar el planeta. Oye, pero si alguien tiene que poner un granito de arena, y si un país completo, un gobierno, se propone pues hacer su contribución para salvar el planeta, ¿por qué cuestionarlo? ¿Por qué satanizarlo, no? Bueno, que lean un poco lo que implica el protocolo de Kioto. De Kioto, que ¿entiendes? No la última conferencia de Copenhague, ¿no? Sí, donde se estuvo planteando ahí el tema del calentamiento global. El impuesto al carbono por nosotros usar un poco de carbono. Eso implica dos cosas: o una profunda ignorancia. Absurda, ignorancia sobre la situación ambiental mundial. Sí, así que eso, bueno, o sea, ni siquiera lo dice Chávez o lo decimos nosotros. Los científicos están profundamente preocupados por la situación ambiental en el mundo, ¿no? Y eso lo vemos en los glaciares, lo vemos en el tema de la capa de ozono, cómo se está deteriorando, etcétera, el cambio climático. Entonces, bueno, nosotros tenemos que plantear dentro de un contexto universal, bueno, hacer nuestro aporte para salvar el planeta, pero salvar el planeta y significa que los países industrializados, ni siquiera nosotros, porque nosotros somos un país que estamos en vía de ser un país potencia para industrializarnos y tener una capacidad productiva que nos permita pues convertirnos en lo que realmente debemos ser. Pero los países europeos, los países del norte, que son los que producen la mayor cantidad de contaminantes en este planeta, son los primeros. Por ejemplo, Estados Unidos se ha negado históricamente a firmar, por ejemplo, el protocolo de Kioto. No lo asume, y es el que más contamina. Entonces, una cosa inclusive que es irónica, son unos hipócritas, porque además de no firmar los protocolos de Kioto, que tienen que ver con el tema ambiental, no firman ningún tratado internacional en materia de derechos humanos. Se van a Copenhague a decir que se va a crear un impuesto al carbono. Entonces, cualquier oposición en cualquier parte del mundo se aprovecha y se aprovechará siempre de los accidentes o de los atentados o de terrorismo para escalar. ¿Qué te parece el incidente de Amuay como escaleras al cielo? El incidente de Amuay se dibuja como unas escaleras al cielo. Bueno, es lo que ellos piensan, pero yo te puedo responder eso. Escuchaba yo unas declaraciones de Fernando Sotorroja, diputado de la Asamblea Nacional, por cierto, por el Estado Falcón, que él decía algo que es cierto. Mira, durante la Cuarta República, cuando la izquierda fue oposición, aquí ocurrieron cualquier cantidad de accidentes. Debemos recordar el accidente que ocurrió por allá por los años 90 en la autopista regional del centro, cuando en Tacoa, donde se produjo una ruptura de una tubería de gas. 148 muertos. Una cantidad impresionante, casi 150 muertos y una cantidad impresionante de heridos, ¿no? Y el otro incidente también, casi 300 muertos. Muchísimos incidentes, porque además somos un país petrolero que tenemos una gran infraestructura. Como dice Ramírez, que esto es normal, que se suceda una serie de cosas. Claro, esto es una exageración, lo de Amuay. Por supuesto, es un evento catastrófico que hay que investigar. En eso no tenemos y sobre todo oportuno, ¿no? Así es, pero lo que te quiero decir que cuando se produjeron esos eventos durante la Cuarta República, mira, allí se fue muy respetuoso, decía Fernando Sotorroja, y decía en una entrevista, por cierto, con Aristóbulo, en el programa de Aristóbulo, Pueblo Legislador, y decía: Aristóbulo, tú fuiste diputado por la oposición, por la causa R, y allí no agarraron la tribuna, Aristóbulo no agarró la tribuna cuando fue diputado, por ejemplo, a decir que eso era culpa del gobierno. Fue respetuosa la izquierda y la oposición en ese entonces de esperar las investigaciones, porque oye, son cosas que pasan y eso es algo muy doloroso. Entonces hay que tener un poco de ética. Es decir, no podemos utilizar esos elementos tan trágicos para aprovecharse desde el punto de vista político y pretender entonces revertir una tendencia que a todas luces se ve irreversible, como lo es la ventaja que existe entre el candidato de la burguesía y el candidato de la patria. Se dice que Chávez aprovecha el incidente para hacer política también. No, Chávez es el jefe del Estado. Chávez tiene que salir al frente a dar respuestas sobre este tema, y ha sido él quien se ha colocado al frente
y en la responsabilidad de informar al país de lo que está ocurriendo. Precisamente por eso dicen que está utilizando esto como escalera también para el cielo. Bueno, ellos siempre dicen eso. Cuando Chávez hace una asamblea, una cadena para anunciar al país los logros de la revolución, dicen que está haciendo proselitismo. Entonces, bueno, ¿quién los entiende? Chávez es candidato, efectivamente, es candidato a la reelección a la presidencia, pero Chávez es el presidente de la República en funciones y es el jefe de Estado y es el que tiene que estar al frente de dar esa información al pueblo venezolano. Ahora, ¿qué culpa tiene, como dice, qué culpa tiene el sapo si salta y se estaca, como dice por allí, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros de tener un presidente que tiene una oratoria, que tiene una capacidad de informar, de mantener informado a nuestro pueblo y que tiene una profunda capacidad de disuasión y de convicción sobre todo, ¿no? En contraste a un candidato que, con lo que te decía, pues en 20 minutos no pudo articular un discurso, oye, que tenga un contenido político, un contenido ideológico, un contenido programático, ¿ve? Para explicar a la gente de qué se trata. Porque como me dice un amigo, oye, pero es que yo lo que no entiendo es por qué este señor no me explica, dice un amigo, que vamos a ver, es un ciudadano común y corriente que no se involucra, pues, en el tema de las políticas a nivel de profundidad, sino que es un espectador y es un venezolano que vota. Y dice, ¿cómo es posible que este señor no me venga a decir, que no me explique a mí cuál es el programa que tiene? Porque yo pudiera votar por él, pero es que tienes que explicarme que Mercal, que está funcionando, tiene que ser mejor como está. Me tiene que explicar que el CDI donde yo voy va a ser mucho mejor. Bueno, no van a haber 5.000 CDI en Venezuela, voy a poner 10.000. Bueno, está mejorando, ¿verdad? Pero no puede ser que vengan a hacer una propuesta de manera genérica, de manera abstracta inclusive, y no le digan a la gente cómo va a mejorar su calidad de vida. Tiene que echarle pichón para mejorar lo que ha hecho la revolución. ¿Qué tal si vamos a un corto? Bueno, vamos a un corto. Enrique, identificamos y volvemos. Amigos, sigan con nosotros, ya volvemos con Omar Solórzano, síndico 1900 siempre, como yo digo, de toda la vida. Política, geopolítica, capitalismo, socialismo, campaña.